Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tocar el tema de cómo leer o interpretar un plano arquitectónico. Antes que nada aclarar que este video va dirigido no para arquitectos ni ingenieros, va dirigido a personas que están pensando en construir o bien para trabajadores de la construcción o albañiles a quienes se les dificulta leer los planos, porque aunque usted no lo crea, hay muchos albañiles que de plano no le entienden a los planos. Inclusive aquí en la oficina a veces batallamos mucho para explicarles tanto a albañiles como a clientes, para hacerlos entender los planos, porque sí hay gente que se le dificulta mucho leerlos. Entonces vamos a tratar de explicar los términos más básicos que existen para a ver si los podemos ayudar a que entiendan un poquito mejor esto de los planos. Vamos a pasar aquí al dibujo. Aquí tenemos, esta es una planta baja de una casa pequeña. Mide 8 metros por 19 metros. Una planta arquitectónica es en sí una vista aérea, más o menos cortada a unos 70 metros de altura. 1,70 metros de altura, un corte imaginario. Es por eso que podemos ver las ventanas y los muebles y todo eso. Bueno, generalmente los muros se representan con estas líneas gruesas. Las líneas más gruesas que ustedes vean en un plano van a ser muros, columnas, elementos estructurales, elementos más pesados. Esta es una forma de representar los muros, solo con una línea más gruesa que sobresalga del resto. Otra forma, ya dependiendo del estilo del arquitecto, puede ser línea gruesa y rellena, con estas líneas inclinadas, que en arquitectura se le llama achurado. Otra manera también en que se suele representar los muros es completamente rellenos, como en este caso que se ven totalmente negros. Esta también puede ser otra forma de representar los muros. Bueno, vamos a ver aquí. Si ustedes pueden ver, entonces, este es un muro, se encuentra con otro. Aquí podrán ver que hay una especie de hueco, unas líneas más delgadas. Esta es la forma en que se representa una ventana. Línea más delgada afuera, en cada extremo, dos líneas un poquito más delgadas en el centro, que es lo que significaría el grosor de la ventana. Así es como se representa una ventana. Aquí pasamos a la representación de una puerta. Se dibujan sus marcos. Estos dibujitos son los marcos en donde topa la puerta. Este rectángulo que va de lado a lado significa el grosor de la puerta. Estas son sus chapas o manijas. Esta línea segmentada o punteada significa el giro que tendría la puerta cuando quisiéramos abrirla. Y esta línea punteada a dónde llegaría la puerta abierta. Entonces, puerta cerrada, giro, puerta que queda abierta. Es la representación de la puerta. Estos pequeños símbolos que ustedes ven aquí significan que hay un cambio de nivel o un escalón. Aquí pasamos al área de lavandería. El lavadero generalmente se representa con estas líneas que simbolizan el tallador. Esta línea significa, este cuadrito con estas líneas significa el área donde se enjuaga la ropa. Este cuadro simboliza la lavadora. La L significa que es la lavadora. Este cuadro que es parecido a este con una S significa secadora. Aquí pasamos a un área de medio baño. Este es el símbolo universal para un inodoro, taza del baño, retrete, como ustedes lo conozcan en su región. Este símbolo significa un inodoro. Este otro rectángulo con esta elipse es el símbolo universal para un lavabo, lavamanos, como ustedes lo conozcan también. Estos son los símbolos: inodoro, lavamanos, lavabo. De aquí pasamos, este es el símbolo de boiler. Un círculo grande, un círculo pequeño con una B significa que es un boiler o calentador de agua, también como lo conozcan en su región.
Este símbolo significa la estufa, estas son las hornillas, su comal. Este otro símbolo es el de la que nos representa la tarja o el lavaplatos. Estas líneas más delgadas van a significar el área hasta donde llega la barra de la cocina integral, o por decir en este caso que aquí tenemos una barra desayunadora, hasta aquí llegaría. Estos dibujos significan pues unos banquitos ahí para simbolizar que es la barra desayunadora. Este también es el símbolo para el refrigerador. Y esta área con una A significa que es una alacena. Estas líneas simbolizan las repisas que habría ahí, que también es una simbología muy usada en los closets. Si ven estas líneas, posiblemente sea un closet o una alacena. Este es otro tipo de puerta, pero esta puerta simboliza que es una puerta de vaivén, que quiere decir que abre hacia ambos lados. Esta línea continua significa la puerta abierta hacia este lado, su radio de giro. Esta línea punteada significa que también puede girar hacia acá. Este hueco pues es el hueco de la puerta. De aquí pasamos al área de la escalera. Generalmente una escalera se representa con líneas más delgadas. Se enumeran los escalones. Siempre se pone en donde inicia la escalera la leyenda de sube. Esto nos indica que de este lado empezaría a subir la escalera, se marca un punto y se marca una línea que nos indica la trayectoria que tendría la escalera. En este caso subo así y subo hacia acá. Aquí hay algo interesante. La escalera va, debajo de la escalera vamos a meter un baño. Entonces, para que las líneas continuas no hagan que se malinterprete esta área, que no se entienda, la escalera se marca con líneas punteadas para indicar que encima del baño hay otra construcción, en este caso una escalera. Todas las áreas deben de llevar sus textos que indican si es cocina, recibidor. Estos símbolos significan el nivel del piso terminado, el nivel que tendría el piso. En este caso el nivel de este piso es 45, 0.45 son 45 centímetros sobre, generalmente se utiliza el nivel del cordón de la banqueta, pero esto tal vez lo expliquemos en otro video. Aquí la cochera tendría un nivel más bajo, nivel de piso terminado 0.15, porque siempre es recomendable que la casa esté más alta. Pasamos para este lado. Aquí, estas líneas punteadas significan que hasta ahí llega el límite de la losa, o volado o alero. Este sería el límite hasta donde llegaría el techo de la casa. Estos puntos, esta simbología con puntos, generalmente te van a indicar que hay un jardín, nivel de jardín 0.10. También se suelen utilizar simbologías como esta que asemeja una patita, o se dibujan plantas. Es la simbología para jardín. ¿Qué más les puedo explicar por aquí? Aquí, como les comentaba, estos muros gruesos significan columnas o muros anchos. También se puede simbolizar una columna rellena. Acá también tenemos otra columna sin relleno. Las puse de las dos maneras para que ustedes puedan saber que también se puede representar así. Línea más gruesa significa muro. Estas medidas, estos números significan las cotas o acotaciones o simple y sencillamente las medidas. Las medidas en arquitectura generalmente se toman a los centros, a los imaginarios centros de los muros. Así se toman las medidas en arquitectura. Tal vez lo expliquemos más adelante también. Esta línea significa el corte, pero también esto da para otro video. Luego se los explicamos porque esto ayuda a interpretar las alturas. Los esperamos en el próximo video. Gracias.